Os voy a dar una última información para que terminéis de cerrar el círculo. Como ya habréis notado, con el pretexto del ecologismo y del clima, toda una red de instituciones, grandes ONGs corruptas e influencers a sueldo están presionando mucho para asediar la agricultura y la ganadería, es decir, los sectores estratégicos de producción de alimentos. Nosotros, obviamente, ya sabemos que están mintiendo y que no lo hacen ni por el medio ambiente ni por el clima. Entonces, ¿por qué? Tenemos que hacernos esta pregunta porque este por qué será entonces el objetivo real de este tinglado que nos tienen montado. Pues bien, muchos recordaréis que con el pretexto de devolver los ríos a su estado original y gracias a una millonaria campaña propagandística perpetrada por la falsa ONG WWF, en España se derribaron 241 barreras fluviales de entre 2 y 13 metros de altura, entre presas y azudes. El objetivo, según ellos, es algo así de enrevesado como restituir la conectividad longitudinal de los cauces y, de paso, palabras textuales, eliminar barreras históricas innecesarias. Vale, pero ¿cuál ha sido la consecuencia real? La consecuencia real es que todos y cada uno de esos diques de retención de agua, incluyendo los que el oficialismo llama pequeños, permitían la vida de mucha fauna y el riego a miles de agricultores por todo el país, que de ahí aprovechaban el agua almacenada para llevarla cada temporada hacia sus campos mediante tuberías o acequias de riego. Al ser derribados, el agua acabó lógicamente vertida en el mar de un plumazo y, debido a la sequía, muchos cauces y arroyos se secaron, matando tanto a peces y demás animales acuáticos como a especies autóctonas que dependían de esas balsas de agua y que llevaban décadas construidas. De hecho, y coincidiendo con la fiebre de los derribos, en 2023, las brutales fumigadas que yo mismo pude documentar provocaron una sequía histórica en todo el país, donde sufrimos un récord de 126 días sin lluvia. No ven la lluvia desde hace 126 días. Se secaron kilómetros de cauces de ríos que durante meses tuvieron tramos secos arruinando cosechas y convirtiéndose en un desastre, no solo para los agricultores, sino sobre todo para los animales. De hecho, ese mismo año, la última laguna permanente de Doñana se secó, matando un número incalculable de anfibios y provocando una drástica pérdida de aves acuáticas. Por supuesto, esa brutal sequía no detuvo la producción de la fábrica de Coca-Cola, que está cerca de Doñana y que es la fábrica de producción de este nefasto producto más grande de toda Europa occidental, y que consume la friolera de 4,5 millones de litros de agua cada día. Por supuesto, las únicas medidas que se tomaron por esa sequía, como no podía ser de otra forma, fue declarar restricciones para el uso doméstico de la población y para el riego a los agricultores, provocando nuevamente la pérdida de las cosechas. De hecho, y como siguiente medida, la Junta de Andalucía impuso la instalación de contadores en los pozos de regadío de los agricultores, para impedirles utilizar el agua que necesitaban y forzarlos a acatar las restricciones de agua. Y por supuesto, multas y denuncias. Los agricultores de Doñana han recibido 49 condenas desde 2007 por pozos ilegales y por transformar sin permiso sus fincas a regadíos. Entrevista a Ramón Sánchez Pacheco. Perseguiremos sin piedad a los que tengan pozos ilegales en Doñana. No vamos a perdonar a nadie. No vamos a perdonar a nadie. Pero la desvergüenza no se limitó solo a esto, sino que además, en un acto de cinismo y psicopatía a nivel Dios, tanto la Fundación Coca-Cola como la infame WWF se dedicaron a blanquear su imagen promocionando iniciativas de concienciación a los agricultores, para enseñarles a aprovechar mejor el agua. Por cierto, y antes de que los verificadores de datos salgáis a lamerle las botas a Coca-Cola, eso de que Coca-Cola devuelve el agua que consume, favoreciendo enormemente los ecosistemas y gracias a su política de compensación, no os lo creéis ni vosotros. En realidad, lo único que hace Coca-Cola es depurar sus aguas sucias y devolverlas al río Guadalquivir. Eso no es devolver agua pura al ciclo hidrológico, eso es gestionar un residuo industrial de forma legal y presentarlo como un beneficio ambiental. Ellos extraen cada día más de 4 millones de litros de agua pura de alta calidad de los acuíferos y cauces para luego devolver agua muerta de depuradora que altera el equilibrio del ecosistema del río. Llamar a eso compensación es en realidad un burdo blanqueo semántico y un engaño para que la opinión pública no los linche. A día de hoy los agricultores de Doñana siguen acosados, sin cobrar las ayudas que les prometieron y con restricciones en sus cultivos, ya que ni siquiera les permiten ahora cultivar todas sus tierras, sino solo una fracción, y además con restricciones de agua y un contador.
Vale, entonces ya os demostré cómo las políticas europeas de destrucción de barreras de retención de agua en los ríos, en la práctica y una vez más, solo se han traducido en daños graves a los agricultores y en la imposición de contadores en los pozos de riego de toda la vida para impedirles usar el agua que necesitan. Pues bien, exactamente lo mismo se aplica a todas y cada una de las medidas que nuestro gobierno títere impone, obedeciendo siempre a los mafiosos de Europa y bajo el burdo pretexto del cambio climático. Escuchad atentamente, por favor, porque esto es clave. En la región de Murcia, y solo como un ejemplo local, alcaldes como José Francisco García de Caravaca o María Lajara Domínguez de Yecla denunciaron que sus campos se están llenando de grandes empresas fantasma que se dedican a alquilar tierras para luego hacer cultivos ultraintensivos que consumen los nutrientes de la tierra, contaminándola además con pesticidas. También se dedican a vaciar maliciosamente los manantiales y pozos para luego, escuchad bien, irse sin recoger las cosechas. Los alcaldes denuncian que estas empresas no contratan gente de la zona, sino que llegan con sus propios trabajadores en autobuses y cuando ya han agotado todos los recursos se van a otro sitio, dejando atrás los caminos destrozados, el suelo contaminado y los pozos vacíos. ¿Para qué este afán con acabar con las tierras de cultivo y con las granjas? ¿Para qué tanto esfuerzo y premeditación encaminado siempre a desmantelar al sector primario, el más básico para la supervivencia física de los habitantes de una nación? Apuntároslo a fuego. Acabar con la soberanía alimentaria. Antes os demostré cómo en 1973 los políticos corruptos de Canadá y Estados Unidos pactaron usar al mismo ejército canadiense para arruinar las cosechas de los agricultores de Quebec, favoreciendo con ello al vecino mercado norteamericano. Y no de forma aislada, sino que lo hicieron durante años hasta que el diputado canadiense Bernard Dumont denunció la trama ante la Asamblea Nacional. Cualquier parecido con la ruina de la agricultura española a causa de continuas desdichas medioambientales en contraste con la era dorada que está viviendo la agricultura de Marruecos será pura coincidencia. Mientras nos restringen a nosotros, estamos financiando por parte de la Unión Europea el Plan Verde de Marruecos de regadío, el Plan Tosca en Egipto, que también es regadío, y aquí en cambio se restringe el regadío. Aquí pasa algo, y se han dado cuenta el mundo rural, hay una serie de agendas globales que pretenden que aquí no produzcamos. A los agricultores, a los ganaderos y al mundo rural se lo quieren cargar estas agendas como la Agenda 2030. Ahora entendemos y vemos claramente como todas las políticas europeas no es que sean torpes, no es que no entiendan la realidad del campo o que sean poco solidarias con el sector. No, es que en realidad tienen como finalidad acabar con el autoabastecimiento del pueblo y ceder el control de los alimentos a países predeterminados, multinacionales y fondos de inversión que de hecho estos últimos ya están solicitando expropiaciones y construyendo macrogranjas. Como por ejemplo la macrogranja que cría, engorda y tritura insectos para producir esa harina tóxica que luego nos meten civilinamente en nuestros alimentos. Es decir, que mientras destruyen nuestras reservas de agua y les hacen la guerra sin piedad a nuestros agricultores, tanto el gobierno como la Unión Europea impulsan y financian la agricultura de Marruecos y su construcción de presas además. Perseguiremos sin piedad a los que tengan pozos ilegales en Doñana. No vamos a perdonar a nadie. El 90% de los pozos de riego de Marruecos son ilegales. España lidera la lista europea de demolición de presas, represas y azudes. Marruecos consolida su política hídrica con 45 nuevas presas. El gobierno excluye de las ayudas por la Dana al 80% de los agricultores y ganaderos. Es una tomadura de pelo. España ha entregado a Marruecos más de 320 millones entre ayudas y créditos en 4 años. El precio del melón y la sandía cae un 70% en el campo y crece en el súper. Marruecos ya proporciona el 79% de la sandía a España. La agricultura española toca fondo. Casi 3 años de caídas ininterrumpidas y empleos en riesgo. Marruecos se consolida como el mayor exportador de fruta y verdura a España. El gobierno, bajo amenaza de sanción millonaria, ordena el cierre de la pesca de marisco, particularmente de gamba, en todo el Mediterráneo a partir del próximo 19, justo cuando empieza la temporada de Navidad, la semana de Navidad. La gente, por lo tanto, aquí va a tener que comprar mariscos sí o sí. Se prevé un considerable aumento de la exportación de gambas de Marruecos a España. Alerta sanitaria por gambas procedentes de Marruecos, por suponer un riesgo para la salud. El percebe marroquí que se vende en España. Como lo oyen, el mismo percebe que en Marruecos vale 10 euros el kilo. En España se está colando como gallego y a 80 euros el kilo.
En España el percebe tiene cotas máximas de captura por mariscador y día. Está sujeto a periodos de veda. Los percebeiros necesitan un permiso especial y su trabajo es muy arriesgado. En Marruecos, la captura no está regulada, no tiene vedas y cualquier persona puede bajar a las cuevas a coger mariscos sin límite y con un riesgo mínimo. La Unión Europea ha llegado a un acuerdo con Marruecos para que sea este el proveedor de aceite de la Unión Europea. Aprovechan la disculpa de las placas solares para arrasar los olivares en Jaén, en Córdoba, en Granada. Es decir, vamos a eliminar la competencia. Mirad, según el Eurostat, ya es oficial que entre 2005 y 2020 Europa perdió 5.300.000 pequeños agricultores que cultivaban tierras de 5 hectáreas o menos. Eso significa que los fondos buitre ya tienen a su disposición la friolera de 12,5 millones de hectáreas de cultivo para comprarlas y especular con ellas a placer. Si nos ceñimos a las cifras oficiales, se están perdiendo entre 800 y 1.000 agricultores cada día. Y en España esto es una tragedia, porque tan solo en 2020 ya había desaparecido casi el 10% de los agricultores, y no tendremos más estadísticas del censo agrario hasta el año 2029. Sin embargo, y contrariamente de lo que ocurre con los agricultores y los ganaderos, tan solo en España las perniciosas macrogranjas se han disparado un 135% en los últimos 10 años, llegando a la cifra, en un informe del 2022, de 3.618 macrogranjas en nuestro territorio. Y lo mismo ocurre con las macroexplotaciones agrícolas, que también se han disparado, dejando el campo, ojo a esto, en cada vez menos manos. Por no hablar además de que Marruecos es ya el principal proveedor de alimentos a España, que además vienen contaminados con pesticidas tóxicos y prohibidos en nuestro país. Porque, hablando de alimentos tóxicos, resulta bastante curioso cómo alimentos que vienen de Marruecos en Europa están siendo rebotados por alertas sanitarias. 139 productos procedentes de Marruecos han disparado ya 139 alertas sanitarias en Europa, donde han sido rechazados. Y en cuanto a las lucrativas macrogranjas extranjeras que se apoderan de nuestro territorio y de nuestro mercado, la cosa no es muy distinta, ya que toda la producción de carne de granja y pescado de piscifactoría está siendo contaminada con un verdadero cóctel de pseudovacunas, antibióticos y productos químicos que ningún pequeño productor local usaría jamás. De hecho están, escuchad bien, vacunando a los peces de piscifactoría, uno por uno. Ya lo que nos faltaba por ver. ¿Cómo termina un chaval así tan joven siendo vacunador de peces? Un amigo mío me lo dijo y aquí estoy. Hacemos unos cursos antes de entrar y nos enseñan pues cómo coger la pistola, cómo coger los peces y todo eso. Pero volviendo al tema que os quiero demostrar. Este chalado que se cree un emperador supremo sacado de un cómic de Marvel se llama Klaus Schwab, fundador y director del Foro Económico Mundial. Un enfermo supremacista y eugenista escondido en el armario, impulsor de la patraña de la emergencia climática. Bueno, pues bien, aquí lo tenemos, al mismo fundador y director del Foro Económico Mundial, de donde salen todas las perversas decisiones que nuestros políticos obedecen, luciendo en su propio despacho un busto de Lenin con una llamativa corbata roja. ¿Por qué esto es grave? Bien, si investigáis un mínimo, Lenin provocó la devastadora hambruna que mató a más de 5 millones de personas en 1921. Sus brutales campañas de, ojo al dato, expropiaciones de tierras y confiscación de alimentos a los agricultores desmanteló muy deprisa la red de abastecimiento de comida. En solo 7 años, la producción agrícola cayó un 57% y solo quedó un tercio del ganado, mientras que la cantidad de tierra dedicada a la agricultura se redujo un 35%. En términos de alimentación, la situación se volvió extremadamente dura y en muy poco tiempo, provocando un desabastecimiento irreversible. Posteriormente a la muerte de Lenin, Stalin continuó con las políticas expropiatorias y de persecución a los agricultores, provocando otra hambruna histórica que se saldó esta vez con la muerte de 12 millones de personas. Investigadlo porque esto es historia. Tenemos que definir cómo deberá parecer el mundo que queremos que salga de este periodo de transformación. El modelo chino es ciertamente un modelo muy atractivo para una cantidad considerable de países. Yo pienso que es un modelo a seguir para muchos países. Para muchos países. Para muchos países.
Entonces, que el director del Foro Económico Mundial, el mismo que quiere implantar un gobierno mundial y el mismo que impulsa lo que él llama el gran reseteo post-COVID, tenga un busto de Lenin en su despacho, es una declaración de intenciones que seremos muy estúpidos de pasar por alto. Ahora ya lo tenéis un poco más claro, ¿verdad? Esto es un descarado desmantelamiento del tejido del sector primario para quitarnos nuestra soberanía alimentaria, para que cuando nuestra alimentación dependa de forma irreversible de terceros, poder chantajearnos y provocar escasez, además de envenenar la comida a su antojo y disparar los precios cuando ellos les dé la gana. Sin embargo, mientras la Unión Europea y nuestro gobierno títere atentan de forma deliberada contra la soberanía alimentaria de nuestro pueblo para desmantelarla, en otros lugares del mundo ocurre exactamente lo contrario. Vemos gobiernos que tienen como prioridad llegar al 100% de soberanía alimentaria y para ello destinan partidas millonarias al campo y cuidan de sus agricultores. Así pues, Colombia aprobó 2 iniciativas de soberanía alimentaria conocidas como Guardianes de las Semillas y Plan de Vida Digna, que están enfocadas en frenar los cultivos transgénicos para recuperar la agricultura ancestral y proteger la agricultura familiar, campesina y comunitaria. Esto mientras que en España se encuentran el 96% de los cultivos transgénicos de la Unión Europea. Por otro lado, Nigeria firmó un acuerdo de $1.000 millones para impulsar la agricultura en su país, entregando a los campesinos 2.000 tractores nuevos, equipos mecanizados, centros de servicio técnico y planes gratuitos de formación profesional y seguridad alimentaria para incentivar la creación de nuevas plantaciones. Esto mientras en España el gobierno entorpece el uso de tractores de más de 30 años con requisitos nuevos e inspecciones obligatorias, prohibiendo además la compra de tractores de segunda mano con más de 40 años bajo el pretexto de motivos de seguridad y homologaciones, afectando con ello a casi 1 millón de tractores y castigando a los nuevos agricultores emergentes, ya que el precio medio de una de estas máquinas nuevas oscila entre los 100 y los 200.000 euros. Por su parte, México anunció un plan de 84.000 millones de pesos para recuperar la soberanía alimentaria mexicana, asegurar precios garantizados para los campesinos que vendan sus productos y reabrir tiendas públicas de productos locales. Esto, mientras en España los agricultores tienen que tirar cosechas enteras porque se las pagan a precios por debajo del coste de producción, y mientras el pequeño comercio quiebra por la competencia de multinacionales, más los brutales impuestos que tienen que pagar al Estado. Por otro lado, Ruanda y Liberia lideraron programas institucionales enfocados en buscar el 100% de soberanía alimentaria en sus respectivos países. Esto mientras en España el gobierno incentiva la exportación de todos nuestros alimentos. Terminamos con el presidente de Burkina Faso, Ibrahim Traoré, que invirtió 171 millones de euros en la compra de tractores, motocultores, bombas de agua, remolques agrícolas, herramientas, semillas y productos fitosanitarios para entregárselos a miles de pequeños y medianos agricultores. El objetivo, aumentar la producción local, reducir la dependencia exterior y lograr la soberanía alimentaria. Traoré dejó muy claro que el control de los alimentos puede convertirse en un arma táctica muy peligrosa y lo plasmó en sus afirmaciones. Esto, mientras que en España el gobierno paga a los agricultores que opten por arrancar sus árboles y abandonar sus cultivos. Las ayudas del Estado son las siguientes: abandono definitivo del cultivo de viñedo, prima al arranque de plantaciones de manzanos, prima al arranque de plataneras, abandono definitivo de la producción lechera, abandono definitivo del cultivo de peras, melocotones y nectarinas, arranque de plantaciones de peras, melocotones y nectarinas, abandono definitivo del cultivo de la remolacha azucarera y de la caña de azúcar. Es flipante. En vez de darles ayudas para impedir que los agricultores se arruinen, desde el año 2004 el Estado les compensa por abandonar definitivamente sus cultivos y arrancar sus árboles. Claro, los agricultores y ganaderos están tan ahogados que esta opción les resulta atractiva antes que quedarse directamente sin nada. No cabe duda que la intención del Estado no es ayudarlos cuando se arruinan, sino acelerar el proceso y desincentivar la autoproducción. ¡Buah! Esta es brutal. Ahora resulta que el gobierno está dispuesto a pagar hasta 100.000 euros por cada hectárea que los agricultores dejen sin cultivar. Sí, habéis oído bien, ya hasta pagan a los agricultores para que se marchen a casa. La injusticia. Esto le llamo yo dictadura porque es lo que es. Esto es impropio de que por obligación tengas que arrendar o te expropian.
Yo no quería ni una cosa ni otra. Toda mi vida trabajando para tener estas cosas y ahora fíjate lo que te encuentras. Bueno, creo que con todo lo que os he demostrado ya es más que suficiente para comprender que estamos siendo atacados por una táctica de nivel militar, con el cobarde objetivo de llevarnos a una crisis alimentaria, potencialmente como las que provocaron Lenin y Stalin en su momento, pero sin disparar ni un solo tiro. Para terminar, y volviendo al tema de la manipulación meteorológica y las fumigaciones indiscriminadas sobre la población, si las cartas de Steve Jackson impresas en 1984 tenían razón, y probablemente las tengan porque de lo contrario el servicio secreto de los Estados Unidos no hubiera allanado violentamente su oficina para llevarse sus discos duros, entonces podemos esperar un futuro intento de ataque a gran escala con productos tóxicos, para que una vez más usen un virus inexistente como tapadera de esos productos tóxicos. Acordaos que toda la sintomatología del supuesto COVID-19 coincide con los síntomas de envenenamiento con metales o con saturación por radiofrecuencias de antenas. Esto último lo demostré en 2 documentales llamados Irradiados y Asesinados. Es alucinante, chicos. Pero es que sabéis que es lo peor, que vosotros, al igual que yo, hemos sido testigos de todo el proceso. Lo hemos visto desde el principio y la gente no se entera de un carajo, no se enteran de nada, van como si nada. Habéis visto cómo ha funcionado todo, cómo han empezado a fumigar esa tormenta y cómo el cielo se volvió lleno de rayas y desapareció todo, y luego siguieron fumigando y fumigando y fumigando y fumigando hasta dejar el cielo blanco y seco. Y aquí tenemos esto. Y hoy se nota el día caldeado y se nota el aire denso. Pero es que esto no es niebla, y lo sabemos porque lo hemos grabado, porque lo hemos visto, y tenemos ahora este calor y esta calima en pleno febrero. Yo no sé, de verdad. En los próximos días supongo que la peña empezará a caer como moscas, con problemas respiratorios, en urgencia, que si al niño hay que darle oxígeno, que si la abuela se nos muere. Supongo que será lo de siempre. Y no se podrá ayudar a la gente porque a veces me da la impresión de que estoy rodeado de zombies. Cada vez más ciudades cubiertas de calima por el cambio climático. El aire que se respira perjudica la salud. La contaminación atmosférica causa más de 10.000 muertes al año en España y 7 millones de muertes en todo el mundo. Los neumólogos alertan sobre el aumento de las enfermedades respiratorias graves por la contaminación y el cambio climático. Es bastante complicado poder respirar de manera saludable. El cambio climático mata. Nadie puede escapar de este riesgo global. Ninguno de nosotros puede. Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático. No podemos retrasar estas decisiones. Debemos actuar con liderazgo. Se están planteando las autoridades regionales tomar medidas más drásticas. Confinamientos contra el cambio climático. Esto es una evidencia más de un proceso de cambio climático y va acompañada de fenómenos, digamos, como pueden ser granizos importantes o tornados que también generan, claro, pánico en la gente. Ya vivimos algo parecido con el COVID-19. Exacto. Nos recuerda esos confinamientos. Ya. Y plantea la posibilidad de que los gobiernos, repitan la estrategia. ¿En serio? Pero esta vez con el cambio climático como justificación. Claro, ahora todo gira en torno al cambio climático. ¿Es verdad? ¿Y de qué tipo de restricciones estaríamos hablando? Porque suena un poco radical, ¿no? Aislar a los humanos y erradicar el trabajo. Un plan salvaje para evitar el colapso. Esta es la nueva lindeza que propone el periódico El País, junto a la genialísima idea de utilizar la geoingeniería, es decir, fumigar con aviones o siembra de nubes, para paliar lo que ellos mismos llevan años provocando. Pero todos sabemos que los verdaderos pensadores y expertos detrás de esto son en realidad los ricachones y genocidas del foro de Davos, que presionan
creando falsos movimientos ciudadanos para que pidamos leyes liberticidas. Tendremos que modificar también de las leyes, ¿no? Que gota a gota están acabando con nuestros derechos e incluso con nuestra propia vida. Para impedir que la gente salga de su casa. Nuevo escándalo en el Foro Económico Mundial. La investigación interna apunta a la culpabilidad del que fue su fundador y expresidente Klaus Schwab, al que al parecer va a ser declarado culpable de gastos no autorizados, acoso y trato inapropiado del personal femenino. El Tribunal de Justicia ha condenado a von der Leyen. Su rechazo a publicar sus comunicaciones con los directivos de las farmacéuticas constituye un acto ilícito. Contratos con el contenido tachado. No sabemos qué firmaron o de qué responsabilidades futuras pretenden excluirse. La justicia europea falla contra von der Leyen, la acusa de falta de transparencia en contratos millonarios de vacunas. Bruselas es una ciénaga. Escándalos de corrupción. Caso Pfizer, conexiones de burócratas y diputados con Qatar, Marruecos o China. Pagos millonarios a ONGs para influir en el voto de los diputados en el Pacto Verde. Puertas giratorias de comisarios. Todo es un escándalo. Los mismos ricachones sinvergüenzas que financian la interminable propaganda climática asustaviejas, valiéndose para ello de un puñado de pseudo expertos asalariados, cuya única función es propagar bulos mientras llaman bulos a todo argumento que les desmonte el chiringuito. Como este aberrante artículo de la cadena SER, que debería ser denunciado por delito de odio, donde acusan a quien niegue la patraña climática de ser poco menos que un asesino peligroso para la sociedad. Time pone los pelos de punta con este artículo que dice claramente lo que pretenden los ricos de Davos. La pandemia modificó cada rincón de la sociedad. Ahora es el turno del cambio climático. Los expertos abogan por reducir la población humana para salvar el planeta. Sí, señores, esto es real y está ocurriendo, por mucho que miremos para otro lado. Antes veíamos calimas un par de veces al año y ahora prácticamente a diario. Antes granizaba de vez en cuando en tormentas de verano y ahora en vez de llover graniza destructivamente todos los días y en todo el país al mismo tiempo. Antes los meteorólogos decían vienen lluvias y ahora solo dicen viene una dana o vienen granizadas. Detrás de este fenómeno hay una importante ingeniería social. Es muy fácil comprobar que hasta el año 2001 ni siquiera se conocía el concepto de dana, solo se conocía la gota fría. Sin embargo, según fueron pasando los años, la EMET comenzó a popularizar el término de dana para actualmente a cada lluvia llamarla dana. De hecho, ya no se habla de lluvias, se habla de danas. Y siempre son amenazantes, ¿no? Entonces siempre hay riesgo de lluvias, porque ahora la lluvia es un riesgo, ¿no? Un enemigo, un peligro. De hecho, unas anormales y devastadoras inundaciones acaban de sembrar el terror en Texas, arrancando literalmente casas de sus cimientos y matando familias enteras. Una tragedia cuyo número de víctimas aún es desconocido porque la mayoría yacen bajo toneladas de escombros y barro, como en Valencia. El modus operandi el mismo que en Valencia y que podemos ver en este vídeo de una tormenta anterior en Texas, es decir, otra tormenta estática generada por la formación repentina y muy lineal de células convectivas, que siguen una trayectoria extremadamente definida. A los lados se ven claramente las ondas radiales concéntricas, que no son meteorológicas en origen, sino compatibles con emisiones de radares como en X-Rad. Este patrón es consistente con lo que muchos investigadores independientes han descrito como inducción electromagnética dirigida o influencia artificial sobre sistemas ya cargados de humedad y previamente sembrados con sales metálicas, entre otros. Por otro lado, vemos estos vídeos que muestran emisiones pulsadas circulares desde radares fijos que producen una alteración visible del patrón de lluvias. Además, se suelen observar zonas limpias o vacíos entre los radares, donde las nubes parecen disolverse o detenerse al alcanzar la zona de emisión. Esto ha sido reportado durante años por analistas de radar independientes como una más que probable interacción electromagnética sobre los aerosoles atmosféricos previamente esparcidos a través de los desechos del combustible de los aviones, que actúan como siembra de núcleos de condensación. El aerosol atmosférico actúa como receptor y la frecuencia radar como director. Si el cielo está correctamente sembrado y saturado, las nubes pueden moverse, dispersarse o condensarse rápidamente mediante microondas o pulsos electromagnéticos. El resultado: sequías permanentes, granizadas mortales e inundaciones repentinas. En Texas cayeron en solo 3 horas 165 litros por metro cuadrado.
Imaginaos por un momento que tenéis un patio de 10 por 10 metros, que son 100 metros cuadrados de patio, y llueven 165 litros. Estamos hablando de 16.500 litros de agua cayendo solo en un patio de 100 metros cuadrados y en solo 3 horas. Esto equivale a la salvajada de descargar sobre el patio el contenido de casi 17 bidones de 1000 litros de agua. El resultado, en apenas 10 minutos el agua subió en algunos sitios hasta los 8 metros de altura, ahogando personas y arrasando todo a su paso. Tened en cuenta que generalmente una casa de una sola planta suele tener entre 3 y 4 metros y medio de altura, mientras que las casas de 2 plantas suelen tener entre 6 y 7 metros y medio. 8 metros es una auténtica salvajada. Los supervivientes describieron una lluvia apocalíptica con truenos y relámpagos aterradores. En apenas 3 horas cayó la lluvia equivalente a 4 meses de precipitaciones y al igual que en Valencia no hubo avisos oficiales ni tiempo para ponerse a salvo. Una treintena de niñas en un campamento murieron arrastradas por la corriente que literalmente las arrancó del lugar donde dormían para llevárselas río abajo. Entonces, los casos trágicos de muerte de familias enteras con niños y bebés ahora llenan periódicos y telediarios, urgidos en propagar el temor al cambio climático. El cambio climático deja ver su rostro. Los efectos del cambio climático no perdonan a Estados Unidos ni a Europa. Nadie puede escapar de este riesgo global. Ninguna frontera puede protegernos de los efectos del cambio climático. Millones de habitantes de Estados Unidos se enfrentan al caos del clima. ¿Merece el cambio climático el escepticismo? Desde olas de calor extremo a inundaciones catastróficas. De la mano de la administración de Donald Trump, Estados Unidos se salió del Acuerdo de París. Se registran, por una parte, inundaciones extremas y olas de calor que causan incendios. ¡Madre mía! Pero, qué casualidad. Justo cuando el gobierno central se sale del Acuerdo de París, el clima se vuelve loco. Historias terroríficas de padres que mueren con sus hijos en brazos, de madres que no pudieron sujetar a sus hijos por la fuerza del agua y tuvieron que soltarlos, o de niños gritando corriente abajo sin que nadie pueda ayudarlos. Pero la clave está en dónde y cuándo ocurrió esto. Esto ocurrió en una extensa y famosa zona llena de campamentos de verano, a lo largo del río Guadalupe. A las 3 de la madrugada, una columna de agua arrasó a todas las familias que veraneaban, incluyendo casas permanentes de vecinos, pueblos cercanos, incluso el centro de la ciudad y cientos de autocaravanas, muy populares en esa zona vacacional. Pero, ¿cuándo ocurrió esto? ¿Acaso en algún día señalado como suele ocurrir? ¿Como ocurrió, por ejemplo, en Valencia? Pues sí. Porque las devastadoras inundaciones de Texas ocurrieron exactamente el día más importante y simbólico para los norteamericanos. El 4 de julio, el día de la independencia. Una señal más de que quienes manipulan el tiempo son una mafia de apátridas que han infestado todas las instituciones y que ponen de rodillas a los pueblos con un especial sadismo, tal y como se jactaba el senador Clinton Anderson en 1959. El senador Clinton Anderson dijo en este simposio de 1959 que la manipulación climática podrá literalmente poner a cualquier nación de rodillas. La guerra climática podría aplicarse de tal manera que el operador de la modificación no solo pudiera dañar a su oponente, sino también escapar ileso. Ahora sí, un último dato para que os entretengáis echando unos cálculos. Probablemente sea solo casualidad que la masacre de Valencia ocurriera justo el día azteca de los ahogados, en honor al dios Tlaloc, al que ofrecían sacrificios de niños. Probablemente sea casualidad que el CO2, eje de la doctrina climática, esté formado por una molécula de carbono que posee 6 electrones, 6 protones y 6 neutrones, cuyo número atómico también es 6 y que además absorbe el calor en su fase vibracional de 666 centímetros inversos. Probablemente sea también casualidad que la masacre de familias y sobre todo de niños en Texas haya ocurrido justo el día de la independencia del país. Os cuento. Recientemente el doctor Leonardo González Bayona hizo analizar 2 muestras de agua de lluvia y encontró en una 17.185 miligramos de aluminio, cuando los niveles naturales son de 0,2 miligramos, junto a 168 miligramos de bario, cuando los niveles seguros son de 2 miligramos, aumentando en la otra muestra a 20.399 miligramos de aluminio y 372 miligramos de bario. Esto, de entrada, es un escándalo totalmente incompatible con la vida y una bomba de relojería para nuestros órganos internos, además de ser devastador para los ecosistemas. Pues bien,
Desde hace años sabemos que los principales componentes de las patentes de manipulación climática son precisamente bario y aluminio. Pues mirad qué tremenda casualidad, que si tomamos las siglas de ambos elementos se forma el nombre Baal, que curiosamente coincide con aquel dios cananeo de la lluvia y de los truenos, al que también le ofrecían, como no, sacrificios de niños. ¿Acaso no tenemos motivos para pensar que si todo lo que os he demostrado aquí es real y no mi imaginación, estamos entonces a merced de una red de fanáticos y de locos muy perturbados? A mí personalmente no me cuesta nada pensarlo, más aún cuando en España tenemos 3.743 casos de corrupción, y eso solamente contando los últimos 20 años. Nuestros dirigentes son obviamente títeres sin escrúpulos, payasos puestos ahí desde Washington o a saber. Esto es demencial. En apenas 13 días se han provocado 230 incendios repartidos por todo el oeste peninsular, llegando a estar activos hasta 40 de ellos al mismo tiempo, por lo que no hay bomberos suficientes para atender a la mayoría que arden y se extienden sin control, arrasando pueblos y dejando muertos. En solo 13 días han ardido 344.000 hectáreas, lo que equivale y además triplica el cómputo total de incendios que se suelen registrar cada año. Si esto sigue así, la superficie calcinada, solo en lo que va de año, se va a acercar al 500.000 de hectáreas, 5.000 kilómetros cuadrados, convirtiéndose con ello en la tragedia incendiaria más grande de la historia de nuestro país. Prácticamente, la totalidad de los incendios han sido provocados, pero de momento solo se han podido peritar el 54% porque además se han ido prendiendo de forma simultánea en las distintas comunidades, como algo orquestado a nivel nacional. Con independencia de cuál sea la causa de los incendios, es evidente, nos lo dice la ciencia, nos lo dice también el sentido común, que el clima está cambiando, que la emergencia climática se está agravando, que cada vez es más recurrente, más asidua y cada vez tiene un mayor impacto. Pedro Sánchez diciendo que los incendios son culpa de la crisis climática. Hoy está el presidente allí en Extremadura, después de muerto el burro hace va el rabo. Pero que no hagáis caso, que ellos quieren que haya incendio y contra más grandes mejor, por eso no quieren que nadie los pueblos, quieren gestionar ellos el campo. Vamos a ver, que el 96% de los incendios en España son provocados, pero claro, resulta que es que la emergencia climática va por ahí con un bidón de gasolina y cerillas, encendiendo 96 de cada 100 incendios. ¿Cuál es el principal motivo del fuego en España? Di no a la Agenda 2030 y se acabarán los incendios. Se ha quemado todo el monte por no tener las ayudas suficientes. La ayuda ha llegado tarde. El gobierno de España han estado desde el primer momento a disposición para afrontar esta calamidad y esta tragedia, y lo vamos a seguir haciendo. No todos los medios que pedimos el viernes, donde nos encontrábamos con una situación de 8 incendios simultáneos, han llegado. Si cuando lo pedimos el viernes, el sábado hubieran estado aquí ese refuerzo de medios aéreos, estaríamos hablando hoy de otra cosa. Para que luego mágicamente se recalifiquen los terrenos para parques eólicos, parques fotovoltaicos o, como están saliendo ahora, proyectos de explotación minera. No, es la emergencia climática. No quiero ser mal pensado, pero la distribución de los incendios se aproxima bastante con la distribución del conocido como cinturón del litio español y con importantes zonas donde quieren explotar minas de minerales valiosos y tierras raras. Estos minerales, litio y tierras raras, son cruciales para la fabricación de baterías y dispositivos tecnológicos de última generación. La Unión Europea ya ha mostrado un gran interés por estas futuras explotaciones y ha dicho que los yacimientos españoles serán de vital importancia estratégica para Europa. De hecho, hace 2 meses Pedro Sánchez viajó a China para entrevistarse con los conocidos como capos del litio, quienes también están muy interesados en nuestras minas. Supongo que si algún que otro yacimiento acaba coincidiendo con terrenos o pueblos calcinados, se van a ahorrar mucho tiempo y papeleo en expropiaciones. En cualquier caso, me resulta bastante curioso el comportamiento de Pedrito cuando fue a vender la emergencia climática mientras ardían pueblos enteros y en un extraño estado de nerviosismo, alerta y confusión como el que te produce una buena raya de cocaína para aguantar el chaparrón.
Por su parte, Marlasquita estaba hecho un cuadro también, totalmente descolocado y sin saber dónde meterse. Probablemente sean los síntomas del cambio climático. ¿Por qué le llamamos cambio climático a un incendio que tiene 5 focos? ¿Pero qué chiste es esto, hijos de puta? No os dais cuenta. Cuando hay un incendio lo primero que hacen es desalojar y llevarse a toda la gente. ¿Sabes por qué quieren que se llevarse a la gente? Para que no vean que no van a pagar nada ni no quieren hacer nada. No dejan que los bomberos actúen. Solamente están con la UMI, la Unión Militar. Mientras tanto los bomberos forestales de pueblo no lo sacan ni en la televisión, cuando son los que están trabajando. Efectivamente. Mientras la UME, cuyo general jefe, por cierto, se encuentra imputado por posibles delitos de homicidio por imprudencia profesional grave y omisión del deber de socorro en las inundaciones de Valencia, se lleva todo el protagonismo en prensa y televisión, los bomberos forestales se encuentran abandonados, explotados, sin medios, trabajando en condiciones inhumanas y jugándose la vida con un salario mileurista. Completamente invisibles para los medios masivos. Porque ellos lo que hacen es desalojar pueblos para que se queme todo y contra más extensión se queme mejor para ellos. Es muy difícil gestionar para la gente mayor que ha vivido muchos fuegos, pues ver que un día, 2 días, 3 días y no se apaga el fuego. Se expulsa a la gente de los pueblos. Los vecinos de los pueblos afectados están obligados a abandonar sus casas o enfrentar multas de hasta 60.000 euros. Salvados por la insumisión. Las 4 desobediencias que protegieron cientos de pueblos. Si les hacemos caso y nos vamos, se nos quema la casa. Hemos apagado algunos focos ahí, se apagaron varios focos, hemos controlado hasta cerca de palacios. A los nervios se suma una sensación de abandono. Y como en todos los alrededores, salvando el pueblo al pueblo. Antes de esta expropiación en encubierto, porque lo que estamos viviendo se llama expropiación encubierta. ¿Qué es lo que te están queriendo decir? Que no cultives. Y para decirte que no cultives, pues yo en vez de que te voy a echar del campo, no te preocupes que voy a poner las condiciones necesarias para que tú te vayas solito. Porque resulta que estamos en récord de recaudación fiscal, pero medios para apagar los incendios no hay. ¿Ya cuánto ya lleva ardiendo eso? Un montón de tiempo. Ya ahora ya sí lo van a apagar. Cuando ellos quieran lo apagan. Si quieren lo apagan el mismo día, pero el mismo día no le interesa. La ayuda ha sido de los vecinos. Han estado mis tíos y Belarmino, todo el mundo apagando fuego porque no habían bomberos. ¿Por qué los incendios de las 10:30 de la noche en adelante tienen 4, 5, 6 focos? Mi marido y muchos ganaderos y agricultores apagando el fuego. Ni un dichoso efectivo. El 91% de los fuegos en España estadísticamente son intencionados. Que si no son los que quedaron aquí, que a nosotros, a mí y a ese señor y otros 3 más, no nos dejaron pasar. Pero los que se colaron por el monte, pasaron y apagaron el fuego. Llegaron aquí y no había ni un alma en el pueblo. Y estaba todo el fuego alrededor. La casa mía se libró por los pelos. Ayer unas 1000 personas salieron a la calle en León para pedir al gobierno que tome el mando en la extinción de los incendios. Es la emergencia climática, además, la que provoca que los montes estén así de mal. Y no son sus políticas de dejadez, en las que no te dejan abrir un cortafuegos, pero tampoco te dejan limpiar un cortafuegos si ya lo tienes abierto. ¡Ardió mi casa! ¡Ardió la de mi prima! ¡La de mi vecina! ¡Ardió el barrio entero! Lo que me da más rabia es que me mintieran. Nos dicen desaparecer, que nos quedamos la patrulla, los 2 camiones bombas estaban aquí. Y me dicen, tranquilo, que esto lo controlamos nosotros. Entonces nos confiamos, salimos todos y tal. Al rato vemos que se van. Se están dando la vuelta para marcharse, no van a trabajar. O sea que si quema el pueblo, que se queme. Qué vergüenza, qué vergüenza. Dejar quemar un pueblo. Dejar quemar los pueblos, qué vergüenza. ¿No os da vergüenza? Qué vergüenza. ¿Para qué os mandan? ¿Para qué os mandan si luego no salváis el pueblo? ¿Para salir en la televisión el otro diciendo que os ha mandado y la Junta de Castilla y León? La Guardia Civil, cuando nos pararon, nos dijeron que había bomberos, que había de todo, ¿vale? Que no nos preocupáramos, que estaba todo controlado. Subimos, ellos no sabían que estaban ahí, que se habían colado, que estaba todo desalojado, todo mentira, había gente y estaban ellos apagando el fuego y no había ni un solo bombero, pero ni uno. Antes de poner las placas, hay incendios. Y entonces se aprueban los proyectos fotovoltaicos. Después de que haya placas, no hay fuego. Si esto es así, ¿por qué no hacemos de la emergencia climática y de sus políticas unas políticas de Estado? El mejor bombero que existe sobre la faz de la Tierra es una cabra en el monte. Esa misma política año a año intensifica la burocracia en la ganadería
lo cual hace que cada vez menos gente tenga ganado en el monte limpiando el pasto, comiéndoselo de forma sostenible, porque eso es malísimo para el medio ambiente porque, claro, las vacas se tiran pedos. No, es la emergencia climática. Si tú no tienes ganado en extensivo, va a haber fuego. Una imagen vale más que 1000 palabras. La zona de la derecha se cercó para impedir la entrada del ganado y acabó siendo pasto de las llamas. El aprovechamiento de los montes de forma natural y simbiótica siempre nos ha proporcionado alimento, hogar y protección desde hace generaciones. ¿Qué ha cambiado ahora? Si los medios hubiesen llegado antes, la realidad sería distinta. Todos estos pueblos de por aquí son aldeas pequeñas y todas están rodeadas de monte. Y últimamente es que está todo prohibido, no se puede cortar leña, no se puede desbrozar, no se puede hacer nada. Comprométanse en políticas de emergencia climática, conviertan a la emergencia climática en una política de Estado. 4 vecinos que han estado controlando el fuego a cubo desde las 5 de la mañana, pero por ellos hubieran dejado quemarse la aldea. Mi pueblo ardió, mi casa se quemó, allí no fue nadie. Resulta que para los aviones de los incendios no hay presupuestos, para los aviones presidenciales sí. Lo que necesitamos es más personal, más medios aéreos, más medios logísticos. Desde el Gobierno de España vamos a proponer un gran pacto de Estado, para la mitigación y la adaptación a la emergencia climática del país. El Gobierno es cómplice. Los generales, los altos mandos... Cuando se quema el monte se nos quemamos todos. En todos los años que llevo en la UME es la primera vez que estamos en un puto pueblo y ahí se ha quemado entero. Todos tenemos que involucrarnos y comprometernos en esta emergencia climática. El problema es que últimamente la política es toda en pos de una Agenda 2030 que se está cargando el campo, nos lo están quemando. Hemos salvado esta casilla de aquí que todavía vive gente. Aquí podéis ver, la hemos salvado por los pelos y todo para ahí abajo está todo quemado. Bueno, tenemos allí un camión que hay otras casas de viviendas, pero esto es un horror, Dios mío. Tiene que servir como lección a todos, y es que el cambio climático mata. Y por tanto todos debemos tomarnos en serio esta amenaza. Estamos ardiendo en el campo para ir a decirte que la culpa es del cambio climático. Son unos hijos de puta. Y hay que acabar con esta gente. Tenemos en Valladolid cientos de vehículos equipados con bombas de incendios y no se han activado. Nos ofrecimos para colaborar y ni siquiera nos han contestado, igual que en la Dana. Es una vergüenza. Este sistema es criminal. No están empleando todos los medios al 100%, porque podrían haber acabado con todo esto y no lo están haciendo. O sea, claramente hay una intencionalidad aquí de que sigan ardiendo los montes. He venido hasta aquí para alertar de una terrible verdad que la ciencia lleva demasiado tiempo señalando y que aún así hay algunos que siguen despreciando, y es que el cambio climático mata. El pueblo está solo ahora, estamos solos. Vamos a dar todos los recursos que sean necesarios para perimetrar y, por supuesto, para extinguir cuanto antes los incendios. La petición que habíamos realizado al Gobierno de España de la necesidad de más medios para abordar los incendios no ha sido atendida hasta el momento, y el delegado del Gobierno nos ha comunicado que el Gobierno no tiene capacidad para poder mandarnos medios y poder abordar un incendio como este que tiene 100 kilómetros de perímetro. El gobierno español acaba de prestar de nuevo 1.000 millones, repito, 1.000 millones a Marruecos para que organice su Mundial de Fútbol 2030. Estas olas de calor que tenemos, estos incendios que también en Galicia estáis sufriendo, o las inundaciones que también se ven en otras partes de España, tienen todas una misma causa, que es la emergencia climática. Y tan o más peligroso es tener políticos y políticas negacionistas por acción u omisión. La emergencia climática no es una emergencia futura, es una crisis actual y también urgente, y por eso creo que el negacionismo no cabe, y tampoco cabe el ser neutral ante aquellos que son negacionistas. Adivina cuál es el país del mundo donde la policía tiene 37 pirómanos arrestados y 113 investigados. Pero los incendios son por el cambio climático. Esto es una mafia la que hay día con los incendios y en el mundo rural que no sabe la que nos están liando. Pero mafia gorda. Geoparque Mundial de la UNESCO, la Sierra del Courel arde ante la mirada impotente de los vecinos de Outeiro de Cruz. Es un paraje que preocupa muchísimo, reserva de la biosfera, geoparque de la UNESCO y el hogar de cientos de especies.
Pues han ardido los bancales donde caen los aerogeneradores, que también es casualidad, no digo yo que sea culpa de eso, son casualidades, oye. Los vecinos se juntan allí los alcaldes a decir que aquí no se pueden poner aerogeneradores, que si las rapa las bestas, que si los caballos, que si los pajaricos, y ha ardido de punta a punta aquello. ¿Ahora qué cojones haces? Ni caballos ni pájaros, venga, pues vamos a poner molinos. Estamos los vecinos apagando, necesitamos protección por lo menos para los vecinos, que vengan los aviones a echar por arriba porque es muy complicado. Mirad esos ojos. Es que no es que me lo parezca a mí, es que lo va. Y Marlaska igual. Iban finos filipinos los dos. Podíais estar aquí todos. Podíais haber venido. Ayudar. Aquí no vino nadie a ayudar, si no se quedan ayer los vecinos, esto ya estaría ardiendo, porque lo pararon ayer, los vecinos pararon aquí el fuego. Si llegan a marchar ayer, esto ya estaba ardiendo. El Parque Nacional ya no quedaría nada. Que no ha venido ni Dios, tío. Una vida viniendo aquí. Esta ha sido mi casa. Se ha quedado el pollo. Cago en la puta. Haber venido el 10 o el 11 o el 12. En Dios. Vete a hablar con el pueblo. Os voy a hacer un breve resumen de las dos últimas ruedas de prensa de Sánchez. Emergencia climática, emergencia climática, emergencia climática, emergencias climáticas, emergencia climática, 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 emergencia climática. Señores, yo haría un llamamiento a la desobediencia ya policial, militar y civil. Así lo digo. Yo ya prepararía un llamamiento civil, militar y policial, porque, señores, son ellos o nosotros. Pero hombre, qué casualidad, que poco ha tardado la falsa ONG del Osito Panda en alinearse con Mr. Emergencia Climática para pedir un gran pacto. Os lo voy a explicar de una forma que vais a entender más rápido de qué va todo esto. En 1966 se filtró un polémico documento llamado Informe de Iron Mountain sobre la posibilidad y conveniencia de la paz, supuestamente elaborado por un equipo multidisciplinario del Instituto Hudson y a pedido del entonces secretario de Defensa Robert McNamara. Investigaciones posteriores del New York Times sugirieron que pudo estar involucrado el economista John Kenneth Galbraith, quien manifestó estar de acuerdo con el contenido del documento, pero en desacuerdo con que el público tuviera acceso a él. 30 años después, y tras levantar muchísima polémica e interés, en 1996, y coincidiendo, ojo, con la publicación del informe Poseyendo el Clima para 2025, el escritor Leonard Lewin, con el apoyo y complicidad de tanto instituciones como de medios masivos, se autoatribuyó la autoría del informe, asegurando que solo había sido una broma y que no había que perder el tiempo leyéndolo. Resumiéndolo mucho, el informe de 45 páginas afirma que las guerras son absolutamente necesarias para mantener la estabilidad económica del poder, ya que mantienen la supremacía económica de los Estados Unidos y contribuyen a la regulación demográfica. Asimismo, afirma que para migrar a un hipotético estado de desarme generalizado y de paz, es necesario antes sustituir las guerras por programas que cumplan la misma función, que es básicamente llevar a las sociedades al nivel óptimo tanto de pobreza como de sometimiento constante, mantener el establishment y controlar la demografía. El informe especifica que a través de depresiones cíclicas se ha de llegar a la destrucción anual y planificada de no menos del 10% del Producto Nacional Bruto.
bruto, para así cumplir con dicha función estabilizadora. ¿Y qué sustitutos de la guerra propone el informe para el correcto mantenimiento del establishment? Os lo enumero. Un programa de investigación espacial gigantesco y sin meta concreta, orientado a objetivos que nunca lleguen a realizarse, pero que mantengan viva la expectativa. De hecho, acordaros que la NASA recibe cada día 70 millones de dólares de las arcas públicas, más otros gastos que hasta la fecha suman la friolera de 1.3 billones de dólares. Es decir, que solo con el dinero que ha recibido la NASA se podría erradicar el hambre en todo el mundo, llevar agua potable a todos los pueblos y reordenar el planeta entero. ¿Qué más propone el informe? Un sistema de inspección de desarme permanente, ritualizado y ultraelaborado que genere un gasto enorme y sistemático. Una fuerza policial internacional omnipresente y virtualmente omnipotente. Una contaminación ambiental masiva, global y creíble. Una amenaza extraterrestre establecida y reconocida, u otros enemigos ficticios alternativos. Una forma moderna y sofisticada de esclavitud. La amenaza constante de un envenenamiento del aire y de una contaminación ambiental urgente. Nuevas religiones u otras mitologías. Juegos de sangre socialmente orientados. Enemigos externos, permanentes como el terrorismo. Y un programa de control demográfico, medioambientalmente motivado. El informe, crudo y que no se anda por las ramas, dice además que ha de llegarse a niveles mínimos y óptimos de pérdidas de vidas, propiedades y recursos naturales, como requisito para lograr la credibilidad de dichas amenazas externas. Además, asegura que llegar a un sistema de paz y desarme generalizado es inviable sin antes asegurarse sustitutos de la guerra, porque, y leo literalmente, el exceso poblacional es material de guerra. Os dejo una cita textual del informe. La naturaleza arbitraria de los gastos de guerra y de las demás actividades militares transforma a estas en instrumentos ideales para controlar las relaciones esenciales entre las clases. Obviamente, si el sistema de guerra fuera descartado, se requeriría inmediatamente del uso de nuevos mecanismos políticos para cumplir esta subfunción vital. Hasta tanto se hayan desarrollado, la continuidad del sistema de guerra debe verse asegurada, aunque tan solo sea para preservar la calidad y el grado de pobreza que una sociedad requiere como un incentivo, como así también para mantener la estabilidad de su organización interna del poder. Ok, nuestro objetivo inmediato no es intentar detener esto, porque esto no se puede detener, por lo menos no en este momento. Básicamente porque llegamos 70 años tarde y esto ya está sólidamente asentado, con la obvia complicidad de nuestras instituciones corruptas. No podemos tampoco confiar en los jueces porque también están corruptos. Yo mismo hice una denuncia de 50 páginas, fuertemente documentada, y ya la han rechazado en más de 30 juzgados españoles, sin dar explicaciones. Por supuesto, tanto el ejército como los cuerpos y fuerzas de seguridad no solo que están también corruptos, es que de hecho se han convertido en el vehículo de ejecución de todos los crímenes e injusticias contra nuestro pueblo. Mirad, históricamente cuando los pueblos son ignorantes, ingenuos y apáticos, siempre acaban bajo dictaduras que los someten con mano dura. Es materialmente imposible que un pueblo con estas características se libere de una tiranía, y obviamente no hay salvadores externos, porque de hecho si los hubiera, el mismo pueblo se encargaría de volver a caer una y otra vez en la misma situación. Así que hemos llegado a esta situación por ignorancia, por cobardía y por apatía. El que sabe no hace nada y el que no sabe prefiere no saber. Todos son cobardes. Olvidándonos de las granizadas asesinas, de las inundaciones de la muerte y de las sequías devastadoras, el bario y el aluminio y el resto de metales utilizados en manipulación meteorológica a diario son los responsables del exponencial aumento de enfermedades nuevas que llevamos sufriendo en los últimos 15 o 20 años. Además son potentes neurotóxicos que han disparado el autismo en niños y el Alzheimer en jóvenes y adultos, aparte del mercurio de las mal llamadas vacunas que todos ya conocemos. Al igual que hace décadas denunció Tri-State, el ambiente aquí se está volviendo tan peligroso que las continuas y descaradas calimas tóxicas ya casi nos envuelven a diario, destrozando nuestros cerebros y órganos poco a poco. Por tanto, os recuerdo que las enfermedades crónicas y la guadaña vienen para todos por igual, y haber metido la cabeza en un agujero como el avestruz solamente servirá para que vuestra despedida sea aún más humillante y para que antes veáis morir a vuestros hijos y seres queridos, si es que no lo habéis visto ya. Mientras que la televisión se inventa nuevos nombres de enfermedades ilusorias para las que tendréis que seguiros inoculando, sabe Dios qué nuevas toxinas. Por la misma puerta que se entra a esta situación se tiene que salir de ella. Si entramos por ignorancia, cobardía y apatía, solamente el conocimiento de que esto está ocurriendo, el coraje y el activismo firme y decidido puede ser la salida. Si conseguimos llegar a la masa crítica de personas que comprendan que esto está ocurriendo para que de forma natural se opongan y además desobedezcan,
señalando a los culpables con decisión y firmeza, la firmeza que da saber seguro que algo está ocurriendo porque lo estamos viendo claramente, entonces todo puede cambiar y tendremos la oportunidad de conseguirlo. Hemos despertado de un profundo sueño y nos hemos percatado de un gran engaño. Ahora nos queda recuperar los trozos y para eso solo faltas tú. En memoria de los millones de asesinados y damnificados por la criminal manipulación climática clandestina de la OTAN. Un megaterremoto de casi 9 grados en Rusia, seguido de un tsunami transoceánico en Japón, seguido de un apocalíptico tifón en China, y una posterior erupción del Krasheninnikov, un volcán que llevaba 600 años dormido, siembra el caos mundial. ¡Cuidado, cuidado! ¿Quién podrá poner ahora en duda que el cambio climático amenaza a todos los países por igual y que, por tanto, urge que todos acepten las medidas propuestas por el Panel del Clima de Naciones Unidas? La victoria ya es nuestra. Esto sienta las bases para el desarrollo de un satélite destinado a operaciones climáticas, el que permitirá determinar la cobertura de nubes del planeta. Y logrado esto, controlar el clima, y aquel que controle el clima, controlará el mundo.